Hola, muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Bien, para los que lo veis en directo y los que lo veis en diferido, pues muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas madrugadas. Una vez más nos hemos reunido para hablar de un tema de hermetismo. En este caso, vamos a hablar de una palabra, o al menos, ya sabes que de un de un gran, de un gran conocimiento. Una palabra pues, es un gran conocimiento, todas las palabras son un gran conocimiento. Nos gusta extraer una pequeña parte de ella, comprendiendo que por extensión de tiempo no es posible hablar de toda de ella, pero sí una pequeña parte, y siempre intentamos que sea la parte que pienso que es menos conocida de ella. Porque para ello hay otras personas que han hablado sobre esa palabra o sobre cualquier otro tema de una forma muy extensa sobre lo que siempre se habla sobre ello. Palabra de hoy, palabra alquimista y palabra de autoconocimiento. La palabra es la palabra transformación. Y permitidme que por un momento hoy diga algo que transmutar como si fuera transformar. Sé que no es lo mismo, pero en muchos libros, cuando hay autores que no conocen el tema del hermetismo y sobre todo el tema de la alquimia, pero lo que hacen es coger un libro y lo reescriben, en ocasiones pues cogen la palabra transmutación y la cambian en la palabra transformación. Y en otras ocasiones, estas personas cogen la palabra transformación y le vuelven transmutación. Así que estas personas que se dedican a reescribir libros que están en otro idioma y que lo hacen muy bien y que gracias a ellos podemos leer libros cuando no conocemos el lenguaje original de la obra. Claro, no se les puede pedir además que sean alquimistas y que hagan una reflexión sobre la obra, sobre qué palabras ha de poner. Ellos pondrán las palabras que ellos utilizan. Y transmutar, sublimar y transformar es lo mismo. No. Pero tal como se utilizan en los libros de alquimia, pues muchas veces te das cuenta que aquel texto no sería sublimar, sería transformar, y en otro texto no sería transformar, sino que sería sublimar, y así sucesivamente. Pero bueno, qué bien está traducido y que estos lingüistas tan buenos son capaces de traducir esos libros que están escritos en otros idiomas que nosotros no nos hubiera llegado jamás, jamás lo pudimos haber leído esas obras. Así que muchas gracias a ellos. Por eso, en esta palabra me cojo a que transmutar y transformar es lo mismo, sabiendo y diciéndolo una vez más, que sé perfectamente que no es lo mismo. Y no cojo la palabra sublimar ya porque para mí sublimar está como mucho más lejos de lo que es la transformación, la transmutación y la sublimación. Bien. Transformar. Recuerdo cuando era joven y me daban las conferencias de la transformación. En este caso, transformación de las impresiones. Recuerdo perfectamente. Y recuerdo como la palabra también sacrificio, también decían que sacrificio era una transformación. Y lo recuerdo con mucha gracia porque luego con el tiempo, con más tiempo que quizás aquellas personas que nos habían dado las conferencias y ya teniendo las suyas,
evidentemente, pues puedes avanzar mucho más y te encuentras con otros obstáculos, que esto es lo bonito del hermetismo, y los tienes que resolver. Y a veces se resuelven con más gracia, a veces se resuelven con menos gracia, pero la palabra transformación siempre fue algo necesario para que el hermetista, sea cabalista, sea alquimista o sea el que sea, siempre haga una reflexión alguna que otra vez en su vida. Transformar. Dicen los alquimistas, hay que transmutar el plomo en oro. Y entre paréntesis, yo en vez de transmutar, podría transformar, porque me va muy bien ahora igualar estas dos palabras, aunque sé que no se igualan, pero dejádmelo. Y es verdad, nos hablan de una transformación. Puede ser una transmutación, porque una transmutación es una transformación, y una sublimación es una transformación, y un sacrificio es una transformación. Nos hablaban que siempre para realizar cualquier acto siempre tiene que haber un sacrificio, entre paréntesis, tiene que haber una transformación. Por ejemplo, nos ponían el ejemplo del tren que iba con carbón y que sacrificando el carbón, se volvía energía y movía la maquinaria del tren para que moviera las ruedas. Decían, el carbón se sacrifica en pos del movimiento. Bueno, o el carbón se transforma en el movimiento del tren. Es decir, que la transformación siempre está dentro de todas las palabras. Nos decían los místicos que el ser humano se había de transformar en santo o santa, da igual. Y una vez más se transformaba a bases de sacrificios. Porque claro, el sacrificio en sí mismo ya es una transformación. Nos decían también que habíamos de transformar la esencia en alma. Y es verdad que es una transmutación y una sublimación, pero tanto en transmutación como en sublimación, como en sacrificio, siempre hay de fondo está la transformación. Y siempre hablábamos de lo que era, con la base que fuera, era el mundo de la transformación. Decía que el cuerpo humano transformaba energías cósmicas a través de sus órganos y que una parte de esas energías se las quedaba para sobrevivir y otra parte de esta energía, si no era utilizada para la transformación de la esencia en alma, que es lo mismo decir que el plomo en oro o de ser humano a santo, pues se iba a las capas interiores de la Tierra para que nuestro planeta pudiera tener esa rotación y también se trasladara a través de su órbita. Así que había una transformación no consciente, instintiva, y había una transformación que era consciente y que también era instintiva, pero que era el instinto superior. Entonces la cuestión era transformarlo todo de una forma consciente. Entonces nos decían, recuerdo que el pasado, que es el mismo que el presente. Cuando uno se alimenta, estás ingiriendo alimento, lo mascas, lo ensalivas, lo transformas en el bolo alimenticio, lo engulles, llega al estómago, ahí es atacado por una serie de ácidos, se deshace, pasa al intestino delgado, etc. Luego pasa al intestino grueso, donde se extrae casi todo lo que es el agua. Hay toda una transformación. Pero que esa transformación, de una forma instintiva, almacenabas una cantidad de materia para transformarla en energía necesaria para respirar, moverte,
tu sistema inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que si no había una transformación consciente, como no hacía falta esa energía porque no estabas transformando la esencia en alma, esa energía se perdía. Bueno, se perdía, no la aprovechaba el ser humano. Y tenía mucha razón, y es real. Lo mismo sucede con el sol. Tú puedes ponerte a tomar el sol, te pondrás morenito, morenita, estarás más guapo, evidentemente que tendrás mejores huesos y diferentes cosas que te irán bien. Pero si no pones conciencia, esa energía solar no llega a la esencia y no hay una transformación de esencia a alma. Así que aquí lo importante era que la transformación fuera consciente. Y la transmutación ya no puede ser no consciente porque siempre es consciente. La sublimación siempre es consciente y el sacrificio puede ser consciente o puede ser que no sea consciente. Pero bueno, la transformación había que hacer que fuera consciente porque si no, una vez que tenían las necesidades físicas y energéticas del cuerpo etérico, el resto de energía, ¿para qué le vas a utilizar? Si no te hacía falta. Pero a la que te hacías consciente que querías transformarte, llegar de esencia a alma, hacer ese camino de iniciación, entonces el cuerpo también se hacía consciente y cogía esa energía y la readaptaba para que tú pudieras hacer ese camino espiritual. Así que la transformación, para conseguir esa transformación consciente, has de hacer una serie de cambios de hábitos, costumbres, pensamientos, sentimientos y voluntades. Tienes que cambiar de cómo eras antes, el pasado, a cómo eres ahora, el presente y lo que anhelas ser en un futuro, pero que el esfuerzo lo haces en el presente. Solo, entre comillas ese solo, con ese anhelo y con esa intención y anhelo, con ese anhelo y esa intención ya eras capaz de transformar una parte de esa materia o de esa energía que antes era llevada hacia otro lugar porque a ti no te hacía falta para poder realizar el camino iniciático. Lo que sucede es que no siempre estabas consciente de que en todo momento estabas transformando. Me explico. Si te bebes un vaso de... Yo voy a irme a las cosas menos sutiles. O sea, pero no quiero decir más groseras, porque beberse un vaso de agua no es nada grosero. Entonces, menos sutiles. Si te bebes un vaso de agua, yo creo que todo el mundo se da cuenta que se está bebiendo un vaso con agua. Si no eres consciente, bueno, sucede algo, ¿no? Pues aplacas la sed y tal. Pero si eres consciente, te hidratas. Sí. Una cosa que almacenes agua, que va muy bien, y otra cosa, aparte de almacenar agua, al poner conciencia encima te hidratas. Y parte de esa energía de ese agua, que va muy bien, bueno, va muy bien, no, es que es necesaria para vivir y para sobrevivir, para tener una existencia en este planeta, parte de esa energía, de ese agua, iba también encaminado para que la esencia pudiera hacer el camino iniciático. Eso sucede bebiendo un vaso de agua. Hay una transformación, si hay una transformación consciente. Lo mismo comiéndote una zanahoria. Vamos a ir a algo más sutil. Respirando.
¿Cómo se ha de respirar? Respiración vertical, horizontal, diafrágmica, consciente. Se ha de respirar de forma consciente. Y si tú te haces consciente de cada respiración o de muchas inspiraciones que tienes y exhalaciones, parte de esa energía va a la esencia a hacer ese camino iniciático. Pero vamos a otros temas. Cuando lees, si te haces consciente, parte de esa energía mental va a la parte del camino iniciático. O si no, queda en la memoria. Y si va al camino iniciático, queda en el recuerdo. Cuando escuchas música, cuando caminas. Y ahora me voy al ejercicio espiritual. Y uno dice, ¿un ejercicio espiritual? Sí. Si haces un ejercicio espiritual consciente, entonces ya es que mucha parte de esa energía que estás moviendo va al camino iniciático. Si no lo haces consciente, pues no sé dónde va a ir. A tu salud, etcétera, a tu bienestar, a encontrarte mejor contigo mismo, a estar de mejor carácter, pero el camino iniciático has de estar consciente. Por eso toda transformación va acompañada siempre por el shock, que viene a ser estar o ser consciente. Y si ya llegas a partes subliminales de pensamientos y de sentimientos, de ejercicios espirituales de la más alta gama, que todos son importantes, ¿no? En días especiales, como este Viernes Santo que se acerca, hoy a Jueves Santo, pues hay una cantidad más grande de energía que llega a la esencia para realizar ese camino iniciático, que su finalidad es el alma, transformarse en alma. Así es que la transformación es la base. Entonces, en esa base, Samael, tío listo donde haya, y Gurdjieff, hombre listo donde haya, nos ha hablado de los hidrógenos y de la transformación de los hidrógenos. No voy a entrar en el mundo de los hidrógenos porque es maravilloso. Pero habló de la transformación, en este caso, de las impresiones. Y todo lo que he dicho hasta ahora, desde el vaso de agua hasta los rituales maravillosos, que en momentos propicios, en fechas propicias, son impresiones. Y toda impresión tú la puedes mejorar. O sea, tú el agua no la puedes mejorar. Bueno, o sí, ahí cada uno tiene su don y yo ahí no me pongo. Pero, permitidme, el agua, ¿no?, tiene lo que tiene. Quizás una persona poniendo las manos y tal la mejora, pero saliéndonos del magnetismo y tal. Pero el agua no la puede mejorar, es agua. Pero cuando ese agua entra dentro de ti, la puedes mejorar. Muchísimo. Más de lo que nos podemos llegar a imaginar. ¿Por qué? Porque esto que le decimos nuestro cuerpo es una máquina de transformar. Lo transformamos todo. Entonces, transformamos los azúcares en alcoholes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando le metemos el shock consciente, transformamos de una forma que el organismo, si no tiene esa conciencia, no lo hace porque no le es necesario. Entonces, nuestra vida, todo lo que entra dentro de nosotros, lo podemos transformar. Y además, todo lo que entra dentro de nosotros a nivel mental, lo que entra,
lo podemos mejorar. Y uno dice, perdón, por ejemplo, un Buda. Un Buda, una escultura de Buda. ¿Podemos mejorar ese Buda? Yo no digo la escultura, yo digo la imagen que entra dentro de nosotros, porque entendemos que la imagen la vemos dentro. Pero también está fuera, pero la vemos dentro, ¿no? Bien. La imagen se hace dentro de nosotros. Esa imagen del Buda es una impresión. ¿Y esa impresión la podemos mejorar? Sí. ¿Cómo? Si tú trabajas con el Buda y estudias la vida del Buda y vives los sutras del Buda, cuando tú ves un Buda y ese Buda entra dentro de ti a través de la vista, con toda información que tienes, si tú te haces consciente de ello, es diferente la energía que se queda dentro de ti que hace 6 meses que del Buda sabías muy poco y no habías trabajado con él. Has mejorado la imagen, la impresión que tienes dentro de ti de esa imagen del Buda. O de una pirámide de Egipto, o de un árbol, o de una estrella, o del sol, o de lo que quieras. Lo mismo por los oídos. Si tú escuchas Beethoven, pues dirás, pues es maravilloso, es cierto. Pero si ves la parte hermética, esotérica de Beethoven, conoces su vida, don Mario Rosso de Luna tiene un pequeño libro que se llama Beethoven Teósofo. Os lo recomiendo. Es excepcional, es una poesía, es maravilloso. Forma parte de otro libro más grande, pero lo tienen en formato pequeñito. Os lo recomiendo. Si leéis ese libro, o sea, ahora te pones la quinta de Beethoven, o la novena, Canto de la Alegría, o la quinta, ¿no? Y la escuchas, y dirás, qué bonita, preciosa. Tú te lees el libro, y después la escuchas, y eso no es lo mismo. La has mejorado. Cuando entra dentro de ti, tú la mejoras. Quien dice Beethoven, Mozart, Bach. Bach es Bach, ¿no? Vale. Y cualquier otro compositor maravilloso, ¿no? Bien. Sibelius. Vals triste de Sibelius. Y luego, mira quién es Sibelius. Un gran maestro. Gran, de los grandes. Así que, con información, y cuando entra esa impresión, con un shock consciente, mejoras aquello. Y claro, lo mejoras en una excepcionalmente, y te alimenta tu cuerpo y alimenta tu esencia para ese camino iniciático para que se transforme en alma. Y eso, con el tacto, con el gusto, con el olfato, con los 5 sentidos, con el sentido de la paternidad, de la maternidad, del equilibrio, con muchos sentidos que tenemos aparte de los 5. Hacemos que todo sea maravilloso. Y así ponemos plexos y ponemos chakras, eso ya es increíble. Y eso se llama despertar. Despiertas a un nuevo mundo. Y lo has empezado con una palabra muy pequeñita, no, quizás un poquito larga, que es transformación. Transformar. Con el verbo transformar has conseguido grandes cotas. Entonces, grandes cotas, quiero decir, no cuotas, no, cotas.
Y quiero decir que qué importantes son las palabras que utilizamos dentro del hermetismo. Y cuando le damos un valor, mejora todo lo que hemos leído sobre alquimistas, cabalistas, el autoconocimiento, el sendero iniciático, etcétera, etcétera. Porque cada vez que ves esa palabra, le pones un valor que entiendes gracias a esa palabra toda una frase o todo un libro. Es maravilloso. Bien. Y ahora, yo hay cosas que las digo muy lentamente, porque yo creo que hay que mascarlas, digerirlas, escucharlas, reflexionarlas. Bien. El quiénes somos, entre comillas, filosófico, o el quiénes somos, entre comillas, filosófico, el quiénes somos, esa pregunta, ¿quién soy, no? El quiénes somos, en una forma plural, filosófico, no puede ser transformado. Somos quienes somos. ¿Por qué? Porque el quiénes somos es nuestra particularidad. ¿De dónde partimos? Nuestro origen. Pero no estoy hablando del origen físico, estoy hablando del origen anímico. Somos quienes somos. Pero sí que irá cambiando nuestra peculiaridad, la experiencia que vamos adquiriendo conforme nuestra existencia o nuestra vida. Y sobre todo, cambiará nuestra forma de expresarnos. Y uno dice, la forma de expresarse es expresa, ¿no? Es con mi amigo, con mi familiar, con una persona de la calle, con mi perro, con mi gato, con un árbol, con una nube, con el sol, con un ángel, con un maestro. Sí, pero la expresión para el hermetista no solamente es hacia el exterior, sino que también es hacia el interior. La forma de expresarnos con nosotros mismos. Nosotros tenemos necesidades. Y mira que no estoy diciendo deseos. Estoy hablando de necesidades. Tenemos necesidades. Y no lo sabemos expresar. Ya no digo hacia afuera, sino hacia adentro. Y como no lo sabemos expresar, no lo sabemos resolver. Me explico. Tenemos una magia en nuestro interior que es increíble. Diversas partes del ser, el ángel de la guarda, el Caom, Metatron, San Alfón, etcétera, etcétera, etcétera. Infinitas partes. Que si nosotros supiéramos expresarnos correctamente, ellas tendrían la posibilidad de comprendernos y de poder hacer algo para paliar esa necesidad que tenemos. Pero no sabemos expresar. Por eso tenemos necesidades y a veces no sabemos cómo arreglarlas porque no sabemos expresarnos. Habríamos de aprender primero a expresarnos. Y la transformación te enseña la expresión, saber expresarte hacia exterior y hacia el propio interior. Cuando uno sabe expresarse, sabe expresar aquello que, vuelvo a decir, necesita, para ir en busca de lo necesitado, en ocasiones
yo no sé el porcentaje, pero yo creo que si lo hacemos nos damos cuenta que en muchas ocasiones nos hemos de salir de nuestra zona llamada zona de confort. Porque para satisfacer nuestra necesidad no está en el ámbito habitual, en nuestro hábitat habitual, donde siempre nos movemos. Y entonces hemos de ir a buscarla a otro lugar. Ir a otro lugar, siempre salirse de la comodidad. Al salir de la zona de confort, de donde nosotros nos sentimos seguros, nos enfrentamos con algo que es llamado el miedo. ¿Qué es el miedo? Y aquí podemos entrar, pero Samael, no quisiera confundirme, como no me acuerdo perfectamente ni en su libro ni del escrito, pero hay un amigo mío que así lo decía, el miedo es la ausencia del ser. El miedo es el marco del lugar donde nos encontramos, de nuestra zona de seguridad o de confort. Cuando uno quiere salirse de esa frontera a la que entras, en ese marco, en la frontera, en esa línea de que vamos a dejar de estar seguros, encontramos como frontera o como guardia de frontera, como guardián del umbral, que no te deja, bueno, te deja pasar, sí, te pasa, si te atreves, lo que es el miedo. En sus diversas formas, como puede ser pánico, pavor, miedo o cualquier otra forma. Pero te encuentras ello. Entonces, no es que te impida, no está la puerta cerrada, pero es el guardián del umbral, de esa frontera, de ese marco, de esa línea. ¿Vas a salirte? Has de pasar por ese susto, de esa incertidumbre que sucederá fuera de mi zona de confort, fuera de mi hábitat de seguridad. ¿Qué sucederá? Por si no sales, nunca lo sabes. Por lo que muchas veces hay seres humanos que se quedan en esa frontera viéndola y no traspasándola. Y hay otros que la traspasan. Y no van a tener que traspasar esa, van a tener que traspasar muchísimas más. ¿Qué es lo que sucede cuando traspasas esa zona? Pues, ¿qué va a suceder? Que el miedo desaparece, tu seguridad aumenta y aquello que necesitabas lo encuentras, lo restableces en tu interior y entonces, ¿qué sucede? Pues que nace o que ves que tienes otra necesidad y que tienes que volver a salirte de ese lugar de seguridad porque tienes que buscar esa necesidad en otro lugar y te vuelves a enfrentar con otro guardián del umbral que también intenta darte ese miedo, esa inseguridad y tienes que vencerlo y después de eso encuentras otra necesidad y te encuentras lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y esa es una forma de ver o de comprender lo que es el camino iniciático a través de lo que es la transformación. Pues muchas gracias por vuestra paciencia y nos vemos en otra videoconferencia en este canal de Esoterismo Práctico. Adiós.